1507. Todo empieza aquí, un riachuelo junto a una ermita en la que Artal de Alagón y Luna desea ser enterrado, pero al morir a sus padres todo les parece poco y fundan encima de su tumba la primera cartuja de Aragón. No será la única. Tan solo 60 años después de su creación, el secano duro de Monegros deja a los monjes sin nada que comer y pasando hambre. Así que se ven obligados a moverse y crean cerca de Zaragoza la cartuja del Aula Dei. Llega el turno de la tercera. En menos de un siglo y tan solo a 18 kilómetros se levantará la Cartuja Baja, una de las 3 únicas del mundo convertida en pueblo. Esta es una historia de rezos, guerras, intrigas y hasta de película. Acompáñennos en un viaje en el tiempo. Disfruten de la ruta de las 3 cartujas. La Cartuja de las Fuentes se encuentra en el corazón de Monegros. Se fundó en el siglo XVI y fue la primera de Aragón, pero pronto fue abandonada. Durante 5 siglos ha sido monasterio, balneario, corral, cuartel republicano en la Guerra Civil y aeródromo para el bando nacional. Sus moradores han soportado penurias, guerras y hasta el paso de un tornado. Es por fin en 2002 cuando se nombra Bien de Interés Cultural y en 2015 pasa a manos de la Diputación de Huesca. Desde entonces está abierta por obras. Todas las cartujas tienen una arquitectura casi idéntica. Una muralla cercaba todo el perímetro. En el interior, los monjes ocupaban amplias celdas que aquí no se han conservado. Vivían en torno a la iglesia, un templo siempre simétrico. Bueno, la verdad es que la fachada le gusta mucho a la gente y enseguida el primer plano en vertical lo identifican con otros arcos triunfales. Compararlo con la Puerta de Alcalá o cosas de estas, a la gente le gusta mucho. Luego cuando llegas aquí, el silencio que hay también es total. Da una sensación de paz, de tranquilidad. En esta iglesia no solo es triunfal la entrada, también lo son sus pinturas. Fray Manuel Balleu, el hermano pequeño de los Balleu, pintó más de 2000 metros cuadrados en este monasterio, influenciado por la Real Academia de San Fernando, por Goya, pero también por el Greco o Rubens. Y uno de los primeros que les enseñamos es el que tenemos aquí, este perro. El perro con cara de persona. Luego la composición en diagonal, toda la escena se sitúa en esa banda y la figura central de Jesucristo, con esa carne pálida y el manto degradado en rojo, pues puede recordar un poquitín lo que es el centro de la pintura del Greco. Todas las cartujas contaban con un gran claustro que servía como espacio al aire libre y cementerio, y un claustrillo con capillas privadas donde orar. Hacían misa diaria, ellos solos. Era una misa íntima, ¿no? Sin monaguillo siquiera. Bien, pues en estas mismas capillas, en la época del balneario, es donde los clientes del balneario tomaban los baños. Se desmontó el altar, excepto en 2 que daban a la iglesia, se abrió una ventana de ventilación hacia las galerías del claustro y se colocaron unas bañeras de zinc o de madera, lo que había en la época sería, ¿no? Y posteriormente, en la Guerra Civil, aquí dormían los soldados. Camarín ocupado por la primera compañía del 4º batallón, un Junker 52, este es un Heinkel 40. El resto de la guerra civil más llamativo se encuentra en las bodegas del edificio para la servidumbre de los cartujos. Se conoce como procura. Aquí el bando republicano estableció su polvorín. Conocer la verdadera historia de lo que ha sido esta cartuja ha supuesto todo un reto. El libro de actas se centra sobre todo en la profesión, es decir, en quién entra y sale de la cartuja, dónde van, dónde vienen, cómo ascienden, cómo hacen su profesión, pero da noticias muy parcas sobre el uso y la construcción de la cartuja. Es con otras fuentes indirectas o con la observación del proceso de restauración cuando se adivina o se perfila los usos de los espacios.
La Orden de los Cartujos es una de las más estrictas. Los monjes viven recluidos en sus celdas, sin contacto con el exterior. Solo salen para comer juntos una vez a la semana o celebrar liturgias. Han permanecido en Aragón hasta 2012, año en el que abandonan la cartuja del Aula Dei. Bueno, entramos en la celda de un cartujo y nos vamos a fijar en el ventanuco que tenemos, que era el lugar por donde les dejaban desde el pasillo del claustro la comida, porque claro, ellos vivían aquí completamente solos, no podía entrar nadie más a la celda. Pues si continuamos nos encontramos el acceso al cubículum o dormitorio, que era el lugar pues, donde él descansaba, el lugar donde estudiaba y era el lugar donde oraba también. Salimos aquí a este jardín que tenía, donde pues, era un lugar de discernimiento, de ese contacto con la obra creadora. Y por aquí vamos a pasar a lo que llamamos el corredor o taller donde realizaban algún tipo de trabajo artesano. El que hayan habitado el Aula Dei desde 1563 hasta hace apenas 10 años ha permitido conservar por completo este impresionante monasterio. Actualmente continúa con el legado la comunidad cristiana Semenef. Las mismas celdas que antes ocupaban los monjes ahora sirven de viviendas para familias de todo el mundo que vienen hasta aquí para realizar cursos de formación y convivencias. Son los encargados de mantener la cartuja y su tesoro, las pinturas de Goya que engalanan la iglesia. Son 11 pinturas de grandes dimensiones donde aparece reflejado esa secuencia de la vida de la Virgen. Él vino recién venido de la Escuela de Venecia, con muchas novedades, entonces, y un joven que pues muy impulsivo y con deseos de pintar. Entonces pues es llamado como digo, por el prior de los Cartujos y en tan solo 2 años sí, va a realizar esta obra. Ese autorretrato que se hace, ahí está, como escondido, pero aparece señalando además con su mano. Vemos que tiene ese gesto de que con la mano señala a un determinado lugar, que bueno, pues es donde él tenía ahí su firma. El empeño de Jerónima Zaporta hizo posible una tercera cartuja en Aragón. Como en las otras dos, la desamortización marca un antes y un después, y en este caso los colonos la convirtieron en pueblo. Solo hay 3 en Europa de las más de 200 existentes en la que se haya producido este curioso fenómeno. Aquí se ha reutilizado todo. Las celdas se convirtieron desde el primer momento en viviendas. Lo que estaba cubierto se abre para convertirse en calles. En esta zona ya empezarían las celdas, ¿verdad? Nosotros, pues bueno, no las tenemos, no las hemos conservado, pero sí que vemos las dimensiones que tendrían por los arranques de esas bóvedas que cerraban el espacio, ¿verdad? Bueno, se ha querido continuar a medida que seguimos avanzando por esta calle, pero la suerte que tenemos, bueno, de que yo creo que el tratamiento se ha dado el tratamiento correcto, ¿verdad? Y diferenciamos la parte original de la que no lo es. Las celdas de los padres Cartujos permiten la vivienda de 2 familias, bueno, tranquilamente, pero además había que hacer más viviendas que se adosaron a la muralla. Tú cuidas de la muralla porque al fin y al cabo es la pared trasera de tu casa. Existe un plan especial, una norma muy restrictiva para construir en la Cartuja Baja. A partir de los años 80 se intenta conservar y respetar los espacios originales. En el fondo son como pequeños retos, porque a mí de esta construcción me ha parecido muy interesante el hecho de tener que respetar la cerca y el cubo, aunque me hubiera gustado más que me hubieran permitido integrarlo. Eso sí que me parece interesante, integrar las construcciones antiguas con las nuevas, pero sí que es cierto que para intentar salvarlas nos piden que la intervención sea mínima en ellas.
Hoy en día se conserva el refectorio, la procura y se quiere recuperar la hospedería. Hasta el antiguo horno de pan es utilizado por los vecinos. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Venimos a por pan y a por croissants. Sí, pan y los croissants. Lo que es la bóveda es la auténtica bóveda del horno que tenían los monjes cartujos. Lo que pasa es que, claro, con los tiempos pues hemos ido reformando tanto el suelo como la bóveda, se ha ido reformando, modernizando también a la hora de quemar la leña, pero la bóveda es la auténtica de los cartujos. El tiempo pasa para las tres, pero en todas ellas se trabaja por conservar el legado cultural y arquitectónico que ha dejado la orden. Aquí, con sus talleres y recreaciones cada mes de junio, continuando con su vinculación a la fe en el Aula Dei o reparando cada grieta en las fuentes. Todas iguales, todas diferentes, juntas una ruta por el patrimonio y la historia de Aragón.